Tema 39. Redes informáticas y modelo OSI. Entramos en uno de los puntos centrales del tema, el modelo OSI. El modelo OSI, cuyas siglas proceden de Open Systems Interconnection, fue desarrollado por la ISO en 1984. Es un modelo conceptual que explica cómo se comunican los sistemas informáticos a través de una red. La idea principal es dividir el proceso de comunicación en 7 capas jerárquicas. Cada capa tiene una función concreta y se apoya en la capa inferior para prestar servicio a la capa superior. Esto permite entender mejor qué ocurre cuando dos dispositivos se comunican, desde la señal física que viaja por un cable hasta la aplicación que utiliza el usuario. El modelo OSI sirve como referencia común para que sistemas de diferentes fabricantes puedan comunicarse entre sí siguiendo una estructura ordenada. Para el examen, hay 3 datos que conviene memorizar desde el principio: OSI, ISO, 1984 y 7 capas. Las 7 capas son física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. El modelo OSI se organiza en 7 capas. Estas capas pueden estudiarse de abajo hacia arriba, desde la parte más física hasta la parte más cercana al usuario. La capa 1 es la capa física. Se encarga de la transmisión de bits por el medio físico. La capa 2 es la capa de enlace de datos. Trabaja con tramas y direcciones MAC. La capa 3 es la capa de red. Trabaja con paquetes y direcciones IP. La capa 4 es la capa de transporte. Se relaciona con protocolos como TCP y UDP. La capa 5 es la capa de sesión. Gestiona las sesiones de comunicación. La capa 6 es la capa de presentación. Se ocupa del cifrado, la compresión y la conversión de formatos. Y la capa 7 es la capa de aplicación. Es la más cercana al usuario y utiliza protocolos como HTTP, FTP o DNS. La capa 1, llamada física, es la capa más baja del modelo OSI. Su función es transmitir bits a través del medio de comunicación. Aquí no se interpretan datos complejos, ni direcciones, ni paquetes. Esta capa trabaja con señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas. Por eso se relaciona con elementos como el cableado, los conectores, los voltajes y las señales. Por ejemplo, cuando usamos un cable de red, fibra óptica o una conexión física entre dispositivos, estamos en el nivel más básico de la comunicación. La unidad de datos de esta capa son los bits, es decir, ceros y unos. Ejemplos asociados a esta capa son Ethernet, USB y la fibra óptica, entendidos desde el punto de vista físico de transmisión. La idea clave es sencilla: la capa 1 es el cable y la señal. No entiende el contenido de los datos, solo transmite bits. La capa 2 es la capa de enlace de datos. Su función es establecer una conexión lógica entre dos dispositivos que están en la misma red local. A diferencia de la capa física, aquí ya no hablamos solo de señales. Aquí los datos se organizan en tramas. La capa de enlace de datos añade información de control para que la transmisión sea más ordenada y fiable dentro de la red local. También detecta errores y puede corregir problemas básicos de transmisión. Un elemento muy importante de esta capa son las direcciones MAC. La dirección MAC identifica físicamente a un dispositivo dentro de una red local. Por ejemplo, si dos ordenadores están conectados a la misma red local, la capa de enlace de datos permite que se reconozcan mediante sus direcciones MAC. El dispositivo asociado a esta capa es el switch, porque aprende las direcciones MAC y envía los datos al puerto correspondiente. La idea clave es: capa 2 igual a tramas, direcciones MAC y switch. La capa 3 es la capa de red. Su función principal es permitir la transferencia de datos entre redes diferentes. Aquí aparece un concepto fundamental: el enrutamiento. Enrutar significa determinar la mejor ruta para que los datos lleguen desde el origen hasta el destino. La unidad de datos de esta capa son los paquetes. La capa de red utiliza direcciones IP para identificar los dispositivos y decidir hacia dónde deben enviarse los paquetes. Por ejemplo,
Cuando un ordenador de una red quiere comunicarse con un servidor situado en otra red, la capa de red ayuda a encaminar los datos. Los ejemplos más importantes en esta capa son IPv4 e IPv6. El dispositivo asociado es el router, porque conecta redes distintas y decide por dónde deben viajar los paquetes. La idea clave es, capa 3 igual a paquetes, direcciones IP, enrutamiento y router. La capa 4 es la capa de transporte. Su función es garantizar la comunicación entre aplicaciones situadas en dispositivos diferentes. Esta capa controla cómo se entregan los datos, si deben llegar con fiabilidad, si hay que reenviar paquetes perdidos o si se prioriza la velocidad. Aquí aparecen dos protocolos fundamentales, TCP y UDP. TCP está orientado a conexión. Esto significa que establece una comunicación más controlada y fiable. Comprueba que los datos lleguen correctamente y, si algo falla, puede solicitar el reenvío. Por eso TCP se utiliza cuando importa mucho que la información llegue completa y en orden. Por ejemplo, en navegación web, correo electrónico o transferencia de archivos. UDP, en cambio, no está orientado a conexión. Prioriza la rapidez sobre la fiabilidad. No ofrece las mismas garantías de entrega. Por eso se utiliza en situaciones donde la velocidad es más importante que recuperar cada pequeño dato perdido, como streaming, llamadas por internet, videojuegos online o transmisión en tiempo real. La idea clave es, TCP es más fiable, UDP es más rápido. Aquí vemos cómo se agrupan las tres capas superiores del modelo OSI. Sesión, presentación y aplicación. La capa 5, llamada sesión. Establece, mantiene y finaliza sesiones de comunicación entre aplicaciones. Una sesión es una comunicación organizada entre dos sistemas. Por ejemplo, cuando una aplicación se conecta a otra y mantiene ese intercambio durante un tiempo determinado. Esta capa también puede sincronizar puntos de control para gestionar mejor la comunicación. Algunos protocolos asociados son NetBIOS y RPC. La capa 6, llamada presentación. Se encarga de convertir los datos a un formato que pueda ser interpretado por el sistema receptor. Aquí entran funciones como el cifrado, la compresión y la conversión de caracteres. Por ejemplo, si una información debe enviarse cifrada, comprimida o transformada a un formato concreto, interviene esta capa. Protocolos o estándares asociados pueden ser SSL/TLS y ASCII. La capa 7, llamada aplicación, es la más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Aquí encontramos protocolos como HTTP, FTP, SMTP y DNS. Por ejemplo, cuando usamos un navegador web, un correo electrónico o una transferencia de archivos, estamos utilizando servicios que se sitúan en la capa de aplicación. Resumen de las 7 capas del modelo OSI y las relaciona con su unidad de datos, protocolos o dispositivos principales. La capa 7. Aplicación. Trabaja con datos y se relaciona con protocolos como HTTP, FTP y DNS. La capa 6. Presentación. También trabaja con datos y se asocia a SSL/TLS y ASCII. La capa 5. Sesión. Trabaja con datos y se relaciona con NetBIOS y RPC. La capa 4. Transporte. Trabaja con segmentos y utiliza protocolos como TCP y UDP. La capa 3. Red. Trabaja con paquetes y se asocia a IP y al router. La capa 2. Enlace de datos. Trabaja con tramas y se relaciona con Ethernet y el switch. Y la capa 1. Física. Trabaja con bits y se asocia al cable y al hub. Para el examen, hay una asociación que conviene tener muy clara. El switch opera en la capa 2. Enlace de datos. El router opera en la capa 3, red. Después del modelo OSI, estudiamos el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP es el modelo de referencia utilizado en la práctica para Internet. A diferencia del modelo OSI, que es más teórico y educativo, TCP/IP describe de forma más directa cómo funciona Internet en la realidad. Fue creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el DoD. Este modelo tiene 4 capas: acceso a la red, Internet,
transporte y aplicación. La capa de acceso a la red se relaciona con la transmisión física y el acceso al medio. La capa de Internet se encarga del direccionamiento y el enrutamiento. La capa de transporte gestiona la comunicación entre aplicaciones mediante protocolos como TCP y UDP. Y la capa de aplicación agrupa los servicios utilizados por el usuario final. La regla de examen es muy clara. OSI tiene 7 capas y es teórico. TCP/IP tiene 4 capas y es práctico. El modelo TCP se estructura en 4 capas. La primera es la capa de acceso a la red. Esta capa gestiona la transmisión física, la encapsulación en tramas, el control de acceso al medio y las direcciones MAC. Aquí aparecen protocolos o tecnologías como Ethernet, Wi-Fi y PPP. La segunda es la capa de Internet. Su función es encaminar paquetes desde el origen hasta el destino. Trabaja con direccionamiento lógico y enrutamiento. Aquí encontramos protocolos como IP, ICMP, ARP y RARP. La tercera es la capa de transporte. Se encarga de la transmisión entre aplicaciones, del control de errores, del flujo y de la congestión. Sus protocolos principales son TCP, que prioriza la fiabilidad, y UDP, que prioriza la rapidez. La cuarta es la capa de aplicación. Proporciona servicios al usuario final. Aquí encontramos protocolos como HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, SSH y Telnet. La idea principal es que TCP/IP agrupa funciones que en OSI aparecen más separadas. Esta comparación es muy frecuente en exámenes. El modelo OSI tiene 7 capas. El modelo TCP tiene 4 capas. El modelo OSI tiene una orientación más teórica y educativa. Sirve para entender cómo se organiza la comunicación en red. El modelo TCP, en cambio, tiene una orientación más práctica y real. Es el modelo que sirve como base del funcionamiento de Internet. En cuanto al origen, OSI fue desarrollado por la ISO en 1984. TCP procede del entorno del DoD de Estados Unidos. Otra diferencia importante es que el modelo OSI no define protocolos concretos como núcleo propio, sino que es una referencia conceptual. El modelo TCP/IP sí tiene como núcleo los protocolos TCP e IP. También cambia la forma de organizar la capa de aplicación. En OSI, las funciones superiores se dividen en 3 capas: sesión, presentación y aplicación. En TCP, esas funciones se agrupan en una sola capa de aplicación. La idea clave para memorizar es OSI igual a 7 capas, teórico e ISO. TCP/IP igual a 4 capas, práctico y base de Internet. Se muestra cómo se relacionan las capas del modelo OSI con las capas del modelo TCP. El modelo TCP agrupa varias capas del modelo OSI. Las capas superiores de OSI, es decir, aplicación, presentación y sesión, se corresponden con la capa de aplicación del modelo TCP. La capa de transporte de OSI se corresponde con la capa de transporte de TCP. La capa de red de OSI se corresponde con la capa de Internet de TCP. Y las capas de enlace de datos y física de OSI se agrupan en la capa de acceso a la red del modelo TCP. Esto explica por qué TCP tiene menos capas, no porque le falten funciones, sino porque agrupa varias funciones en capas más amplias. La clave es esta: TCP fusiona las capas 5, 6 y 7 de OSI en una sola capa de aplicación y fusiona las capas 1 y 2 en acceso a la red.